Vamos a iniciar en esta noche juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque a pesar de todas las situaciones que podemos pasar en el día, situaciones de trabajo, de salud, problemas a veces técnicos como esta noche, se superan. Y pues podemos estar hoy juntos como hermanos, hoy en la Semana Mayor, miércoles santo. Y especialmente en esta noche, Señor, queremos especialmente pedir tu gracia, tu Espíritu Santo, para que tanto mis hermanos como yo podamos en esta noche poder estar unidos. Gracias por todos aquellos que están aquí en esta noche reunidos. Te pido por cada uno de ellos, te pido por sus vidas, te pido por su salud, te pido por sus corazones, te pido, Señor, por las situaciones que pasan. Pero especialmente, Señor, para que tu palabra nos abra la mente, el corazón, los oídos y pues nos transforme a todos nosotros. Te queremos dar gracias en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en intercesión de María nuestra Madre. Amén. Y nos cubrimos todos con la sangre de Cristo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo hoy un poquito en esta noche, si me viro, es para poder leer quienes nos están acompañando y también sus comentarios. Hoy no estamos en nuestro estudio en las instalaciones de RCC Siloé y por eso pues un poquito tengo que variar en el movimiento. Saludamos a nuestra hermana Mariela Quintero. Buenas noches, hermanos. Pide oración por su hermana Josefina, que en este momento tiene una neumoniza. Dice, oramos por tu familia, querida hermana Mariela. Saludamos también a Marcela Carrera, a Andrea Parreño, a Beatriz Quinaliza, a nuestro hermano Bonnie Martínez, David Tapia, a Mercedes Chávez Sánchez, Joana Tufiño y Mateo Pereira. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta noche. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, y gracias por estar nuevamente aquí en RCC Siloé. El tema de esta noche es ¿seré yo maestro? Y vamos, mis hermanos, a abrir todos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, del versículo 14 al 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos un poquito a hablar acerca de este personaje, de este apóstol llamado Judas. Realmente un apóstol muy controversial. Uno de los apóstoles de los cuales para nosotros hablamos Judas y pues lo que se nos viene a la mente es primero la palabra traición. Pero vamos a adentrarnos a lo que este apóstol vivió. Pero recuerda siempre, mi hermano, la palabra de Dios nos va a sorprender. Vamos a introducirnos en las aguas del Evangelio de tal manera que hoy Dios nos va a hablar a los corazones. Entonces, ¿quién era este apóstol? ¿Quién era este hombre llamado Judas? Primero tenemos que entender dentro de lo que es el tiempo de Jesús, existían varios personajes que se desarrollaban en el ministerio mesiánico de nuestro Señor. Estaban los fariseos, los sumos sacerdotes, estaban los maestros de la ley, estaban los escribas, estaban los celotes, los sumos sacerdotes. Esto lo expliqué mejor ya en una predicación que di el día viernes que se llama Jesús y los fariseos. Yo te invito a que este tema lo puedas volver a ver. Está ya en la lista de reproducción, en los videos del canal, y tú vas a ver de una forma un poquito más amplia todos los personajes que desarrollaban en el tiempo de Jesús. Te invito a que entres a la predicación Jesús y los fariseos. Pero solo para entender el punto de Judas, vamos a adentrarnos en lo que eran los celotes. Judas Iscariote pertenecía
a esta secta de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran, pues, para que usted entienda un poquito, como los paramilitares o los guerrilleros en el tiempo de nuestro Señor. Ellos creían, pues, firmemente que el pueblo de Israel tenía que volver a lo que era la ley del Levítico, del Deuteronomio o el Pentateuco, vivir nuevamente a ese tiempo, a lo que era la pureza de la ley, en pocas palabras. Y los celotes tenían un pensamiento de que esto se llegaría a través de las armas, a través de la conquista, a través de la independencia de poder, a través de lo que era un armamento o guerras. Dentro de los celotes estaba Judas Iscariote, el mismo Barrabás era un celote. Entonces, Judas Iscariote, que era un celote, él, pues, cuando Jesús llamó a los apóstoles, el Señor llama a todos y les hace empezar desde cero, para que en su llamado ellos vayan encontrando al Mesías y vayan también purificando sus corazones. Pero vamos a entender que en el pensamiento de los celotes, y póngalo así como un clic, ¿no? Judas Iscariote era un celote, ¿ya? Y desde ahí tenemos que basar el pensamiento de Judas y lo que le llevó a la traición. Como celote, el pensamiento de los celotes era que la restauración del imperio de Israel tenía que darse a través de las armas, ¿no? Como les decía, pero su visión mesiánica, la visión mesiánica de los celotes, era que el Mesías tenía que regresar como el rey David, ¿sí? Triunfante, poderoso, un rey con armas, un rey con armada, un rey pues que iba a conquistar, un rey que iba a volver a dar independencia, un rey mesiánico en el que pues iba nuevamente a reinar y eliminar a todos esos poderes corruptos que estaban al gobierno de Israel. Por ejemplo, Herodes de ellos eran puestos por los romanos. Entonces, ese es el pensamiento de celotes, un Mesías triunfante, que guíe una revuelta contra los romanos, que corra sangre. Ese era el pensamiento de los celotes. Entonces, ¿por qué Judas entonces traiciona a Jesús? ¿Y por qué decide ese sentimiento de traición? Así nos dice en el Evangelio según Mateo 26:14, que Judas Iscariote fue a ver a los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si les entrego? ¿Se dan cuenta? O sea, él tenía ya un pensamiento de entregarle a Jesús. O sea, él con toda la intención, con toda la libertad, con toda la fuerza, fue donde los sumos sacerdotes, donde los fariseos, fue donde todos ellos a tener esa decisión: voy a entregarle a Jesús. O sea, él estaba totalmente decidido, no había pie de duda en él. ¿Por qué razón? Como era un celote, en el ministerio que Jesús le acompañó, él en el proceso se fue decepcionando de Jesús. ¿Qué le parece? Judas se fue decepcionando de Jesús a tal punto fue su decepción, porque él quería un Mesías político, un Mesías aguerrido, un Mesías como David, que al decepcionarse de Jesús, pues el problema es que Judas simplemente en su decepción entró pues en su corazón también la falta de amor ante el Señor. Y el fallo más grande que tuvo Judas en este tiempo fue la mentira. Miren, entonces, vamos mirando esta primera parte, comprendiendo. Vamos como que recapitulando. Judas era un celote. Ya hablamos quiénes eran los celotes. Hemos también entendido cuál era el pensamiento de los celotes acerca del Mesías. Segundo. Tercero, al ser Judas un celote, entonces miramos la decepción de Jesús como el Mesías, ¿sí? Porque él era el príncipe de paz. Y también es como que Judas dijo: yo le voy a ayudar al Señor, yo le voy a dar un empujoncito al maestro, para que cuando esté ahí en el Sanedrín con todos los sacerdotes y fariseos, pues entonces salga pues el verdadero,
Jesús conquistador. Ese fue el pensamiento de Judas, un pensamiento político, ¿sí? Un pensamiento político. Y recuerden, Jesús lo que dijo, no Pedro, no por las armas, quien espada mata, espada muere. Otro era el pensamiento de nuestro Salvador. Pero a pesar de que Judas escuchó el mensaje, estuvo con Jesús, recibió poder, estuvo todo el tiempo con el Señor, no comprendió ni entendió el mensaje. Así hay mucha gente que puede estar en la iglesia, que puede estar en los grupos, que puede estar en una vida de fe, puede estar escucha un padre, escucha un predicador, va a un encuentro, va a un seminario, pero hermanos, nunca entendió nada, ¿sí? Y no es el primero, eso también le pasó a Judas. Entonces, como primer punto. Segundo punto, vamos a hablar de las 30 monedas de plata, las famosas 30 monedas de plata, porque dijo, ¿cuánto me darán si yo lo entrego? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto me darán? Se pesó el precio. Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Estas 30 monedas de plata ya nos habla en algunos textos del Antiguo Testamento. 30 monedas de plata era el precio que se daba por la compra de un esclavo. ¿Se da cuenta? Esos 30 monedas de plata era el precio que se daba por la compra de un esclavo. O sea, era un precio fijado para este tipo de cosas. Ahora, los dichosos 30, las dichosas 30 monedas de plata que Judas recibió, si le transportamos al tiempo actual, hacemos un cálculo, más o menos, quiero que usted comprenda que no era una fortuna la que estaba Judas recibiendo. Y dicen los más entendidos en este tema que más o menos, porque si usted ve unas traducciones dice 30 onzas de plata, usted ve otras traducciones dice un denario. Más o menos lo que Judas recibió, para que usted comprenda que la moneda de plata o el denario que Judas recibe en este momento era el sueldo de una persona de un día. Entonces Judas lo que recibe más o menos es el sueldo de un mes de trabajo. Más o menos lo que Judas recibe es un sueldo básico de unos 300 o 400 dólares, hablemos en el término de aquí, de este país, y lo que gana una persona en sueldo básico, eso es lo que Judas más o menos recibió en dinero, unos 400 dólares. No es una fortuna, entonces podemos ver que es mísero el valor que Judas recibe en el pago por la traición a su maestro. Segundo, saliendo de este punto, digamos que teórico, del costo, porque vemos que no era un costo alto el del dinero, no es que Judas con las 30 monedas se fue a ser emperador de algún lugar, con las 30 monedas de plata, Judas dijo, aquí está mi liquidación por los 3 años que le seguí a Jesús, con esas 30 monedas pues voy a comprar viñedos, montañas, o medio Israel, no, o sea, no era una riqueza, no era decir que qué barbaridad, Judas con esto hizo millonario, no es así. Es el costo de la traición especialmente. Pero quiero ir un poquito más allá. Hoy actualmente vendemos a Jesús por amor al materialismo. Usted y yo somos Judas y saben que sí, nosotros sí le vendemos a Jesús por las 30 monedas de plata a través del materialismo. Nosotros a Jesús le vendemos cuando nosotros estamos más apegados a un materialismo, cuando nosotros pues es más importante el tener, el hacer que Jesús. Yo me acuerdo de un hermano siempre que decía, hermano, ven al grupo de oración. Decía, yo, no, dice, yo voy a dejar de cerrar mi negocio, dejar de trabajar por ir a un grupo de oración. Me decía a mí, usted está loco, me decía. Muchas personas les he preguntado, hermano, ¿usted por qué no es del grupo de oración? ¿Por qué no vienes al grupo de oración? Les pregunto a muchos. Me dicen, es que yo tengo que trabajar, me dicen así. Entonces mi respuesta es siempre, es que hermano, tienes razón, porque aquí en la iglesia estamos un gremio de vagos y desocupados sin trabajo. Obvio que es así. ¿Y a cuántas personas a veces por 30 monedas de plata vendemos a Jesús? O sea, más importante a veces es el Dios dinero. Sí, el Dios dinero es más importante. Por el Dios dinero yo no cuido mi vida espiritual, nunca voy a la iglesia. Por el Dios dinero, por el Dios trabajo, pues jamás tengo tiempo de orar. Por el Dios dinero, por el Dios trabajo, por las 30 monedas de plata,
pues yo vendo mi familia, vendo mis hijos, vendo mi esposa, nunca tengo tiempo para nada, ni para Dios, ni para nadie. Entonces, no le veamos a Judas siempre con mala cara, ni torciéndole los ojos, ni debajo del hombro, sino que a veces yo creo que nosotros sí somos Judas, cuando nosotros estamos realmente haciendo una transacción por el Señor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesa? Estamos todos siempre en este mundo, en esta sociedad, todo tiene un costo, nada es gratis, nada tiene pues un valor en el que nosotros podamos decir es por gracia, no, todo tiene un costo. Yo recuerdo a mi tío, que en paz descanse, me acuerdo que un día estábamos así preocupados en mi trabajo con mi hermano Santiago, y de repente mi tío vino y nos dice, ¿qué pasa, hijos? Nos dice, aquí preocupados, decimos tío. Y mi tío, ya un hombre adulto, ya de sus 80 años, 85 años, dice, tranquilos hijos, dice, tranquilo hijos, en la vida todo tiene solución, dice él, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así como que gracias, ¿no? Y él dice, sí, en la vida todo hay solución, pero con plata, dice, pero con plata. Entonces a nosotros nos deja despeinados ese rato. Todo en la vida tiene solución, pero con plata. Ese fue al final su... digamos que la conclusión de que en la vida hay solución, pero con plata. Y ese a veces es para nosotros nuestro signo en la vida, el dólar o la moneda que tú tengas. Todo tiene un valor, todo tiene un costo. Ni la sonrisa nos damos porque tal vez damos gratis. Y es así. Y nosotros decimos a veces, pues no puedo ayudar o no puedo hacer porque todo tiene costo. Todo tiene un costo, todo tiene un valor. Aquí me dicen que me pegue un poquito el micrófono. Como les digo, no estamos en RSCCLOE, pues y estamos aquí tratando de dar el mensaje. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos así? Faltamos al grupo de oración, faltamos a la comunidad, faltamos a la Santa Misa. ¿Cuántas personas de estos días santos no van a asistir a ninguna evento religioso porque tienen que trabajar, porque hay que darle culto al Dios dinero, le estamos vendiendo a Jesús? ¿Cuántos de nosotros decimos, hemos hecho como filosofía de vida, dime cuánto vales y te diré pues cuánto tú cuestas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tú vales para decir realmente si cuestas de mi vida o no? ¿Cuánta gente simplemente solo por el valor económico vale, sirve? Y si no tiene dinero, pues no sirve, no me sirve, no está a mi alcance. ¿Cuántas, con todo el respeto, pero cuántas personas, cuántas mujeres ven al prospecto de su vida no por sus valores morales, éticos, no por su corazón o conversión, sino porque, ¿qué? Tiene un buen carro, tiene un buen trabajo, una estabilidad laboral, me va a dar a mí una casa, me va a dar a mí pues una holgura, y por eso entonces yo mido. Medimos nosotros las cosas y tenemos que ser claros, medimos por el dinero, y el dinero nos mueve. Un trabajador deja su empresa, ¿por qué? Porque acá me pagan 20 más. Una persona pues siempre está midiendo todo a través del dinero, y eso Judas midió a través del dinero. Entonces, nosotros que no caigamos en eso, y también podemos caer en ese mismo pecado, tal vez dentro de la iglesia. Si es que me ofrendan, predico. Si no me ofrendan, no predico. Entonces, hermanos, ese es el primer punto de 30 monedas. Segundo, también actualmente en la sociedad vendemos a Jesús. Sí, mis hermanos, vendemos a Jesús en nuestro prójimo por el dinero. Hay terribles noticias que nosotros vemos. El tráfico de blancas, por ejemplo, el tráfico de órganos, el rapto a niños pequeños por dinero, el rapto a niños pequeños por dinero, se da cuenta. Vendemos y volvemos a vender a Jesús en los más pequeños, porque Jesús nos dijo, yo estoy en los más pequeños. Y pues tal vez usted no, mi hermano, el que está aquí, pero en la sociedad miramos con horror cómo personas se valen de su prójimo por el dinero, que prostituyen a mujeres, que prostituyen a hombres, que tienen esclavos pues a su semejante por unas pilches, 30 monedas de un dinero que se acabará, un dinero sucio, un dinero manchado, un dinero que es por la sangre de un inocente, que se valen rompiendo hogares, rompiendo familias,
extorsionando a las personas, cuántos extorsionan en las redes sociales por dinero, cuántos extorsionan a los demás. ¿Por qué? Porque por un dinero que se acabará en esta tierra. Y volvemos a ser Judas y volvemos a vender al maestro. Cada vez que nosotros por dinero dañamos al prójimo, somos Judas que estamos vendiendo a Jesús. Cuando en tu trabajo o en mi trabajo nosotros explotamos a alguien, estamos vendiendo a Jesús. Cuando nosotros en nuestros trabajos, por superar supuestamente pues nuestras metas y pisoteamos a los otros por un más valor económico, estamos vendiendo a Jesús nuevamente. Así que no es solo el Judas, no, Judas que Judas allá hace 2000 años le vendió a Jesús. Ay, yo sí jamás le vendiera a Jesús. No, si es que yo hubiera sido apóstol, jamás yo hubiera ido hasta la cruz. Ah, no, hermano, pero nosotros sí estamos vendiendo diariamente a veces a las personas. ¿Y cuántos se han dedicado al tráfico de la pornografía en redes sociales? ¿Qué? Por el dinero, mostrando en las redes, mostrando en tantas situaciones. ¿Por qué? Porque el dinero es el Dios dinero. El Dios dinero, las 30 monedas de plata por las que Judas vendió a Jesús. Así que nosotros les pido, mis hermanos, que pensemos en este punto. También vamos a mirar lo que nos dice el Evangelio en Mateo capítulo 26, versículo del 20 al 25. San Mateo. Y por favor le pido a nuestros hermanos que nos vayan poniendo las citas bíblicas. San Mateo capítulo 26 del 20 al 25. Recuerde, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo capítulo 26. A los que recién se conectan, estamos con el tema ¿Seré yo maestro? Estamos introduciéndonos en la persona de Judas. Y a veces un hermano me decía, hermano Rubén, dice, cada vez que usted predica, siempre salgo yo, dice, parezco yo el fariseo, parezco yo Judas, parezco el hermano mayor. Es que eso quiere Dios, eso quiere cuestionarnos en base a estos personajes. No es que solo hemos venido a ver Judas el traidor, Judas el que le inclinó a Jesús, Judas de esto, Judas y Judas el culpable. Entonces todos vamos a apedrearle a Judas. No, hermanito, hoy no hemos venido a apedrearle a Judas, Judas ya tuvo su pago. Aquí venimos a hablar a otros Judas, ¿sí? Y les pido, mis hermanos, que tengamos esa apertura de corazón para poder escuchar el mensaje del Señor. Entonces, en San Mateo 26 nos va a decir, del 20 al 25. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente, para discernir esto, hermano, tendríamos que tener solo para esto todo un seminario completo. Pero vamos a tratar de poner los puntos principales. Primero, quiero iniciar este extracto, este punto de la palabra, con la frase que nos dice en el Evangelio. Y uno a uno, escúchelo, y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Esta parte a mí me ha llamado profundamente la atención cuando estaba estudiando el Evangelio y Jesús les anuncia que va a haber la traición de uno de los 12. Uno de ustedes va a traicionar. Jesús les lanza el misil, les lanza la bomba. Estaban ahí todos en la última cena y les dice, uno de ustedes va a traicionarme. Y aquí lo que me llama la atención dice que se sintieron primero, ¿verdad? ¿Cuáles son los sentimientos de los apóstoles? Se sintieron primero profundamente afligidos. ¿Qué es estar afligidos? Dolor. Un sentimiento profundo en el que pues uno se entristece de dolor. Y lo segundo es que ellos empiezan a decir uno a uno, miren, uno a uno, Pedro, Tomás, Juan,
Mateo, Santiago, Santiago el Celote, Santiago los de Zebedeo, y cada uno de ellos empezaron a decir uno a uno, a preguntarle a Jesús, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Por qué me llama a mí la atención esto? Es porque tal vez Pedro no dijo, Señor, yo sí te dije. ¿Para qué le llamaste a Mateo? Cobrador de impuestos, publicano. Yo me acuerdo que allá en Galilea Mateo nos clavaba el diente a todos. Él es care traicionero. Yo sé que Mateo era. Y no salió por ahí, pues tal vez Juan, y dijo, pues Señor, yo siempre creí que Pedro exaltado, que te sigo, no te sigo, que camino, que me hundo, que uno, que la cosa. Yo, Señor, sé que Pedro es aquí el que tiene cara de mafioso. ¿Y saben qué? Lo interesante, no es que entre los apóstoles comenzaron a decir, Señor, ¿será él de acá? ¿Será él de allá? ¿Será el último que tú trajiste? ¿Será tal vez el discípulo último que tú llamaste? No, ellos de esa noche no comenzaron entre ellos a ver entre ellos a culparse, sino que en la aflicción que entran los apóstoles, viene la gran pregunta. Miren, ¿seré yo maestro? ¡Wow! Esta parte, mis hermanos, es increíble. ¿Seré yo maestro? Porque ellos en esta comunidad llamada la Iglesia Apostólica, la comunidad apostólica, la Iglesia Apostólica, ellos sentían tanto amor uno por el otro, que ellos creían que sea imposible que el discípulo, el apóstol que está frente a ellos, le traicione a Jesús. Y ellos sentían, ¿seré yo maestro entonces? Porque yo no creo que ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Mateo, ni el mismo Judas sean los que van a traicionar, sino que ellos se comenzaron a cuestionar ellos propios, ¿seré yo? Hermano, eso es lo que falta en la iglesia. Eso es lo que falta en nuestras comunidades y eso es lo que falta en la renovación carismática. Preguntarle a Jesús, ¿seré yo maestro? Porque, claro, yo recuerdo una vez que estábamos de misión, nos fuimos a Chile a una evangelización y salió el coordinador ahí de Chile y nos dijo, hermanos, de lo primero, ¿cómo está la renovación allá donde ustedes? Y la respuesta fue, escúchelo, la renovación está como está su servidor. Exactamente. El grupo de oración está como es su servidor. Si es un servidor autoritario, grupo autoritario. Si es un servidor vago, grupo vago. Si es un servidor que no evangeliza, grupo que no evangeliza. Si es un servidor light, grupo light. Como está su servidor, como es el servidor, es el grupo de oración. ¿Y saben qué más aún? Como es el servidor, es su familia. Exactamente. Como es su familia, es el servidor. Y como es el servidor, es el grupo de oración. Y como es el servidor, es la renovación carismática. Hermano, aquí ponga la mano derecha en el pecho y dígale en esta noche de miércoles santo, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo? O siempre soy de aquellos que yo digo, la culpa es del párroco, la culpa es del servidor, la culpa es del ministerio de confraternidad, la culpa es de los ministerios de música, la culpa es del pastor evangélico de la reflauta que está allá, la culpa es de los mormones, la culpa es de los adventistas, la culpa es de aquí, la culpa es de allá, la culpa será de quién. Nosotros siempre buscamos culpables, nosotros siempre somos las víctimas, nosotros siempre somos la oveja perdida, como siempre les digo, nosotros siempre somos pues los... Nunca nos hacemos la pregunta, ¿seré yo maestro? Nunca decimos a Jesús, ¿seré yo? Porque qué fácil es a veces es culpar a los demás de mi tibieza, qué fácil es culpar a los demás de lo que yo no trabajo pastoralmente, qué fácil es culpar a los demás de tal vez si el grupo de oración está... el grupo de oración ha bajado a la gente, qué fácil es culpar al servidor. Si el grupo de oración está frío, qué fácil echar la culpa al servidor, qué fácil es. Pero cuando, hermanos, nosotros nos ponemos frente a Jesús y decirle, ¿seré seré yo maestro? ¿Seré yo el culpable de que el grupo de oración no avanza? ¿Seré yo el culpable de que haya división en mi comunidad? ¿Seré yo el culpable de que mi ministerio de música siempre esté en conflictos, en chismes, en peleas, en dificultades? ¿Seré yo maestro?
¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que usted se acercó a Jesús y le dijo, eso seré yo, maestro? El que en vez de sembrar paz, siembra división. Seré yo. Seré yo en mi hogar. El que está en este momento no llevando tu espíritu, no estás llevando solo el mal. Seré yo, maestro. Entonces, yo le pido a mi hermano que en esta noche primerito nosotros pongámonos esta mano en el pecho frente a Jesús y dejémonos de cuentos, como dice igualmente, y digámosle, seré yo, maestro. Seré yo. Y ante ese sentimiento, ante eso, pues viene entender quién era ahora. Vimos el perfil de Judas dentro de lo que era su perfil, digamos que como su currículum vitae, ¿no? Judas del celote, Judas del que tenía un pensamiento tal, que ya les dije al inicio. Ahora vamos a ver el otro lado de Judas. El Judas, ¿quién era Judas dentro del ministerio apostólico? ¿Quién era Judas? Judas, pues, fue llamado por Jesús cuando bajó del monte y eligió a los 12. Judas compartió la comida con el maestro. Judas miró los milagros de Jesús. Judas escuchó las palabras del Señor. Judas compartió por 3 años del ministerio mesiánico de Jesús. Escuchó cada uno de sus sermones. Judas estuvo cuando el mar se detuvo, se calmó las aguas. Judas estuvo cuando se levantaron los paralíticos. Judas vio todos los milagros. Judas estuvo allí. A Judas se le dio el poder también para que él expulse espíritus inmundos y lleve el mensaje. Él llevaba también la bolsa común. Él era el tesorero del grupo, ¿qué le parece? Y no es contra los tesoreros, ¿no? Pero él era el que llevaba la bolsa común. Él era el encargado. A él le había, imagínense, para que le hayan dado a Judas el tesoro del grupo, las monedas, para que él pueda pues llevar lo que era la economía de este grupo, es porque era un hombre, dígalo conmigo, usted ¿a quién deposita el dinero, hermano? A personas, dígalo conmigo, de confianza. ¿Verdad? Por favor, o sea, no nos hagamos los ilusos, como dicen, no seamos claros, pero con propiedad. Usted no elige en el grupo de oración a un tesorero que usted sabe que es una persona inestable, no tiene trabajo, tiene deudas, por todos lados tiene pues problemas económicos. Usted dice, no, o sea, esta persona realmente no me sirve de tesorero. A él no voy a depositar el dinero del grupo de oración porque sé que no me va a devolver el dinero. Usted cuando elige un tesorero en su grupo de oración, en su comunidad, ¿usted quién deja? Una persona que es bueno en los negocios, tiene su trabajo estable, tiene su familia, tiene un perfil. Y usted dice, no, esta persona es un buen tesorero. Entonces a él démosle la confianza que lleva el tesoro del grupo. Entonces, al darle Judas el tesoro, es porque era una persona para los demás confiable. Entiéndalo. Para Judas, por eso fue la sorpresa de la traición, porque Judas era confiable para toditos. Nadie pensó que era Judas, nadie creyó que era él, porque era muy confiable, porque él llevaba las cuentas. Y qué lástima que después de confiar tanto uno en alguien, uno al final sabe que él ha sido la persona de la traición. Qué dolor es para la esposa, que después de haber confiado tanto en su marido, qué dolor para el esposo después de haber confiado tanto en su mujer, qué dolor para aquellos empresarios, socios, que después de tanto tiempo su socio le estaba traicionando y robándole, le estaba saqueando la empresa. Qué dolor para un hijo hacia un padre, de un hijo hacia un padre, y de un padre hacia un hijo también, cuando se siente traicionado. ¿Por qué? Porque confiamos. Y Judas era de la confianza, por eso llevaba el tesoro. Así que no es que Judas era el traicionero desde el inicio, no, a Judas no le den ni un centavo, no, Judas era el que llevaba el tesoro. Y tenemos que comprender que en este proceso que vio, vean, hermanos, tenemos que comprender que escuche la palabra, en este proceso que vio Judas. Yo siempre les digo, mis hermanos, Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Escríbalo conmigo, póngalo por favor. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos.
Y Judas vivió un antiproceso. Así es. La traición, el final, lo que leímos al principio, deme las 30 monedas, les entrego a Jesús. Eso fue solo la cúspide. ¿La cúspide de qué? De toda una traición que comenzó a deformar en Judas, no en un momento, sino en diferentes momentos. Fue la traición de una conciencia deformada que se comenzó a dar paulatinamente, poco a poco. La traición de Judas no nació el día miércoles santo, hoy miércoles santo, hace más de 2000 años. Este miércoles fue a pactar Judas, ¿sí? Por eso hasta el evangelio de hoy nos habla de la traición de Judas. No es que el miércoles santo Judas se levantó, abrió los ojos y dijo, bueno, hoy me da ganas de traicionar a alguien. A ver, ¿quién será? No. Ya vino una deformación del discípulo. Esto fue un proceso que vino de a poco. Vino un antiproceso. Fue paulatinamente. Y tampoco no me vengan, que hay algunos que empiezan a decirme, no, es que el evangelio de Judas, no, por favor, eso no existe. Eso no es verdad. Eso es un evangelio apócrifo. Eso no es cierto. Muchos dicen, no, es que Jesús le pidió a Judas que le traicione. No, hermano, saques esas ideas absurdas de la mente y el corazón. Hermanos, Jesús a quienes llamó los conocía de antemano. Sí, por favor. Y sabía el potencial de cada uno para el amor. Y a pesar de conocer a Judas, Jesús le llama en amor. Miren, hermanos, y vamos a mirar una cita para que usted entienda que Jesús siempre confió en el potencial del bien para Judas. Jesús quería, y Jesús, Dios nuestro Señor, quiere la salvación del pecador, no la muerte del pecador. Por eso le llamó a Judas. Porque miren, si usted ve al resto de los apóstoles, todos entraron con pleitos, todos entraron con cosas. Santiago y Juan le mandaron a la mamá porque ellos querían los primeros puestos, uno a la derecha o a la izquierda, el uno ministro de finanzas, el otro de ministro de economía, querían estar a los lados del Mesías, ¿no es cierto? Y el resto allá que se vayan al cuerno, como dicen, por eso se enojaron el resto. Entonces, cada uno querían su porción porque no entendían. Ahora usted y yo, después de 2000 años de catequesis de la iglesia nos ha dado un discernimiento claro, pero ellos estaban viviendo al Mesías histórico en ese momento y no entendían. Entonces, esta deformación de la traición de Judas fue paulatino. Y es así cuando sucede también en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. No es que un día amaneció tal persona a desfalcar la empresa, no es que un día amaneció a traicionar a la mujer, no es que un día el hijo se metió en drogas, no es que un día te traicionó un hermano a ti del grupo Oración La Confianza y pues dicen te puñaló por la espalda. No es que esto pasó un rato, esto siempre va a haber un proceso. Y es un proceso doloroso en que la persona muestra una cara, la de la hipocresía frente a ti, y otros son sus sentimientos. Entonces, Judas comenzó en las cosas pequeñas hasta terminar en el pecado más grande, ¿sí? Y esto compréndame. Comenzó en las cosas pequeñas, Judas comenzó a deformar su traición en las cosas pequeñas para terminar en el pecado más grande. Un ejemplo, por ejemplo, fue la unción en Betania. El día de ayer fue la predicación. Espero que si no escuchaste el día de hoy, la escuches la de ayer. Está lista la predicación de ayer. Te invito a que la escuches. La unción en Betania. ¿Qué pasó en Betania? María, la hermana menor de Lázaro, coge el alabastro lleno de nardo puro y lo rompe a los pies de Jesús. Juan lo describe en el capítulo y le dice, wow, se llenó, dice, de un perfume de nardo, fresco, maravilloso. Todos se maravillaron de la adoración que María hizo. Jesús dijo, más aún déjala, dijo, esto es un anticipo de mi muerte. Y mientras Juan se maravilló, se llenó de una adoración toda la casa, ¿con qué nos sale Judas? No, pues dice, eso valía más o menos unos 300, dijo, ¿se da cuenta? Unas 300 monedas de plata, dijo Judas.
Eso mejor era de dar a los pobres, dijo Judas. Eso mejor era de dar a los pobres. No le importó la adoración, no le importó ese acto sublime de desprendimiento, sino eso era dar a los pobres, sino, ¿qué dice Juan después? Es que él era un ladrón y mentiroso. Ya después Juan se da cuenta, ¿por qué Judas dijo eso? Porque era un ladrón y mentiroso, porque su corazón se fue deformando con el tiempo, con el paso, mis hermanos. Yo siempre les voy a decir algo y tenemos que entender esto. La salvación es la suma de los sí y la condenación es la suma de los no en la vida. Y Dios siempre va a golpear las puertas de tu vida y tú vas a decir un día no a la iglesia, no al miércoles santo, no, que estar siempre escuchando lo mismo y lo mismo. Todas las Semanas Santas es lo mismo. Qué cansado. Uy, no, yo quiero el jueves irme de paseo, quiero irme a la playa, quiero ir a tomar cerveza con mis amigos. No me vengan con cuentos de Semana Santa. Y ¿sabe qué, mi hermano? Eso es en tu vida la suma de los no. No a la iglesia, no al templo, no al grupo, no al canal, no a la Biblia, no a la oración. No. Y cuando llegues a la casa del Padre, hermano, Dios no te va a decir al infierno, sino que tú simplemente la suma de los no va a ser el no al final eterno. ¿Sí me entiende? La suma de los no en tu vida o en mi vida, la suma de los no va a ser al final, en la eternidad, también un no concreto a Dios. Pero también la suma de los sí. Sí voy a pesar de la lluvia al grupo, sí voy a pesar del cansancio al Jueves Santo, sí voy a la mini vigilia por Viernes Santo, sí voy a leer la Biblia, sí voy en este momento a dejar a los amigos, sí voy a dejar a esa chica, a esa amiga que me está queriendo aquí pues calentar las orejas, sí quiero a Jesús, no quiero al mundo. Y la suma de los sí en tu vida también será el sí eterno en la eternidad. Y eso pasó con Judas. Fueron los no, que al final fue el pecado grande de la traición. Yo te invito a que también pienses en tu grupo oración, cuál es tu proceder, cuáles son tus actitudes, cuáles son mis actitudes. Somos como Juan, que se maravilla con el olor, se maravilla con el perfume de nardo, se maravilla al mirar la adoración de María. O somos como Judas, la noche en Betania. Ay, que nos escandalizamos por el acto de adoración. Eso mejora a los pobres. Y yo recuerdo una vez que estábamos en un equipo, en un consejo, me acuerdo. Y había un fondo que quedó de un evento. Y pensábamos con ese fondo en Navidad dar la funda de caramelos a los niños de la renovación y a sus padres. Y por ahí salió una persona que nos dijo, ¿por qué mejor eso no damos a los pobres? ¿Por qué mejor, Señor, no damos a los pobres? Porque siempre va a haber alguien que quiera anteponer su criterio, más que criterio, el egoísmo de la generosidad, que realmente el escudarse con los pobres. Y ese fue el pensamiento de Judas. Y así Judas fue pervirtiendo su corazón hasta el punto de la traición. Hermanos, quiero que comprendamos los siguientes puntos que nos dice en el Evangelio. Jesús, en el momento que habla de la traición, le está dando una oportunidad a Judas para que él recapacite. Vean, le está increpando. Le está en ese momento el Señor diciendo, está alertándole, uno de ustedes va a traicionarme. Y hermanos, tiene Judas el descaro de decirle, miren, Judas, versículo 25. El que le iba a entregar le preguntó, ¿seré yo acaso maestro? O sea, hay una palabra que aquí dicen, se acercó hecho el gil, dicen, ¿no es cierto? Se acercó hecho el que no sabe, se acercó hecho el que pues aquí con cara de manso cordero se acercó Judas. ¿Seré yo acaso maestro también? Como el resto dijo, él también lo dijo, para que el resto no sospeche. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Hermano, piensa, si usted fuera Judas o yo sería Judas, y Jesús nos dijera ahí, alguien va a traicionar, hermanos, suficiente para decir qué estoy haciendo, para abrir los ojos y decir, no puedo seguir con esto. Para ese momento arrodillarse y decir, Señor, yo era el que te quería traicionar, perdóname, Señor. Hermano, sea claro, con Judas o sin Judas, se tenía que dar la pasión de Cristo. Con Judas o sin Judas,
estaba dado a mis hermanos el sacrificio de Cristo. Él iba a entregarse, con Judas o sin Judas. Estaba ya dado eso, ese sacrificio de amor para la expiación de nuestros pecados. Se iba a dar, porque ese era el plan de Dios. Y cuando Jesús preguntó en la última cena esto, era para darle a Judas nuevamente que él recapacite, para que él vuelva a su camino, pero Judas fue obstinado. Judas fue obstinado y no se ablandó su corazón, se mantuvo duro en el pecado. A pesar de que el Señor le dijo que él iba a hacer, que le descubrió su pecado, que le descubrió lo que iba a realizar, hermanos, Judas no se ablandó, se quedó con un corazón duro en su pecado. Él no reconoció su pecado y pecó de obstinación. ¿Cuántas veces se nos ha acercado un hermano, un amigo, tu papá, tu mamá, tu esposa llorando? Cambia de vida. Deja la amante, deja el amante, deja los negocios turbios, deja todo ese estilo de vida. Ya te sacan, como dicen, los cueros al sol, y hermano, y tú te vuelves obstinado como Judas. Ya cuántas veces te dicen, deja esa vida, deja esos amigos, deja esas salidas, deja esa persona que lo único que quiere es sacar tu dinero, aprovecharse de ti. Y tú, obstinado como Judas, te mantienes ahí con corazón duro, que te dicen a ti, deja ese hombre casado, a ti mujer, deja esa relación. ¿Y tú qué haces? Más obstinada, más caprichosa. Y aquí no me vengan que es con mi vida, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuántas veces somos como Judas nosotros? Ya nos dicen, ya nos hablan, ya nos lloran. Yo le pregunto, ¿con qué rostro, con qué cara, con qué ojos Jesús le dijo esto a Judas? Con unos ojos de odio. Tú mismo eres, tú vas a traicionarme. O de misericordia, de amor, esperando, miren hermanos, esperando hasta el último momento que Judas se arrepienta. Esperando hasta el último momento que Judas recapacite, hasta el último momento que Judas abra los ojos, hasta el último momento que Judas se arrodille y le pida perdón al maestro. No, Judas se mantuvo obstinado. ¿Y cuántos grupos se dividen por personas obstinadas? ¿Cuántos ministerios se acaban por personas obstinadas? Más que dar gloria a Dios es tener la razón, ¿no es cierto? Más que dar gloria a Dios es tener la razón. ¿Cuántas comunidades se fracturan por eso? ¿Cuántas amistades se rompen? Porque más somos obstinados que dar la razón o dar gloria a Dios. A veces cuántos choques de liderazgos hay en cualquier movimiento. Renovación, Juan 23, catecumenales, del que sea. O en la iglesia mismo. ¿Por qué? Por obstinados, porque nos creemos dueños de la razón. Y Jesús hasta el final a nosotros nos habla. Y nosotros somos de corazón duro, porque nosotros somos dueños de las respuestas. Y así en Lucas capítulo 22, versículo 47, que vamos ya terminando, dice la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ay, mi hermano querido. Hay en este momento, pues, un duro conmoción en mi corazón, porque dice la traducción en la Biblia de Jerusalén, dice en el versículo 48, entonces Jesús le dijo, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le pido que chequen su Biblia. El Señor le dice, amigo,
con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay, de esta parte en la que Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, hay mucho discernimiento. Muchos teólogos hablan y exclaman que al final, cuando Jesús le dijo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, es porque recuerden que Jesús les dijo a los apóstoles, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y porque Jesús dijo, el siervo no sabe lo que hace, pero el amigo sí. Y ustedes son mis amigos. Y Jesús hasta el final le trató a Judas como amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hasta el final le trató de amigo. ¿Se da cuenta el amor de Jesús? Hasta este momento que le besó a Jesús, Jesús quiso el arrepentimiento de Judas. Y no le dijo, traicionero, ingrato, malo, pervertido, pecador, con un beso entregado al Hijo del Hombre. No, Jesús no le trató así. Le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, hermanos, porque el Señor nos da a cada momento, a cada paso, hasta en el momento más oscuro de nuestros pecados, hasta en el momento más oscuro de nuestros pecados, Dios nos da a nosotros tablas de salvación. Nos exhorta a cambiar nuestras vidas. Nos exhorta a reenderezar nuestros caminos. Nos llama a dejar hasta en el último momento, en el momento más perverso, más vil, el Señor nos corrige, nos habla, nos increpa. Pero siempre va a dejar al hombre en la libertad. Yo te pregunto hoy, mi hermano, ¿con qué beso saludas a tu esposa cuando te vas? ¿Con qué beso saludas a tu esposa cuando regresas? Tú, a ver, hombre, varón, el que estás aquí, hablo a los hombres. Si eres fiel a tu esposa, regresas con un beso de amor o regresas con un beso de traición. Cuando saludas a alguien que pues tú depositó tu confianza en ti, sea un amigo de trabajo, un socio, y tú le saludas en las mañanas, hola, ¿cómo estás? El saludo que es un saludo de amor o un saludo de traición. ¿Quiénes somos en esta noche? Y nos va a decir para finalizar en Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Este es el fin de un discípulo llamado amigo por el Maestro. Este es el fin de un amigo de Jesús. Este es el fin de un apóstol, el cual compartió el ministerio de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Él dice y nos aclara el pensamiento de Judas, que al entregarlo, viendo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento. Él no esperó que le condenen, él pensó que le iban a reconocer como el Mesías, era su pensamiento de celote. Pero al mirar que lo condenaban, a Judas le llenó un sentimiento, el sentimiento más dañino, más perjudicial y más terrible que puede tener un ser humano en la faz de la tierra, y ese sentimiento se llama el remordimiento. Miren, Judas se llenó de remordimiento, y ese remordimiento le llevó a actitudes o acciones. La primera, pensó que al devolver el dinero le iban a dejar a Jesús libre. Pensó y nuevamente creyó que valía el valor del dinero. Y él se encontró con la realidad, que todo fue una infamia. Y lo que hizo fue arrojar las monedas en el templo.
y salir de ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, quedó el templo manchado, la presencia que Dios moraba en el templo. Una trama de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de las personas de la ley, de las personas que eran supuestamente santas, de los que instruían al templo, los que oficiaban al Señor la expiación, los que oficiaban al Señor la adoración levítica. Ellos fueron los autores de esta infamia, del juicio infame a nuestro Señor, porque ese es el nombre. Pero Judas actuó en remordimiento. Y este es el punto que les decía, el más perjudicial. Porque ¿qué es el remordimiento? Eso sí quiero leerles. Quiero leerles el concepto de remordimiento. Se trata de un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que le intranquiliza. Es decir, la persona pierde lo que se conoce como paz interior. El remordimiento de conciencia, como suele decirse, es un sentimiento que está muy relacionado con la culpa. En pocas palabras, quiero que entiendan, el remordimiento es un sentimiento de culpa que no nos deja perdonarnos a nosotros mismos. Repito, en pocas palabras, el remordimiento es un sentimiento de culpa que no nos deja perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que vivió Judas al final. Él nunca comprendió las palabras de misericordia del Señor. Él nunca comprendió el amor a los enemigos. Él nunca comprendió dar la otra mejilla. Él nunca comprendió amar a los demás, perdonar, las bienaventuranzas, bienaventurados. No, él nunca comprendió, él tuvo remordimiento. Las palabras de Jesús ya no entraron en un corazón, el cual se culpaba a sí mismo, que se culpaba a sí mismo, y al culparse una y otra vez, al remorder, porque eso es remordimiento viene de remorder, estaba atascado su corazón. Remordimiento viene de remorder, estaba remordido su corazón, su mente, su espíritu, estaban remordidos en la traición, estaban remordidos en el dolor, estaban remordidos a sí mismo, que no le permitió vivir el arrepentimiento. Porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Pero eso vamos a toparlo el día Viernes Santo a las 3 de la tarde con la predicación y lloró amargamente. Ahí vamos a hablar más del arrepentimiento. Pero Judas vivió el remordimiento, la culpabilidad en la que él no podía sentir más que un dolor a sí mismo, no perdonarse, no pedir perdón y no poder vivir, hermano, un cambio de vida. ¿Cree usted que si Judas iba a pedirle perdón a Jesús, Jesús le perdonaba? Jesús le perdonaba, hermanos. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado que Dios no perdona es el pecado. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Escríbalo. Quédese, mi hermano, no se vaya. Quédese, no se vaya todavía del enlace. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? Es el pecado que usted y yo no le pedimos perdón. Ese es el pecado que Dios no perdona. El pecado que no perdona a Dios es el pecado que usted y yo no le pedimos perdón. Y si Judas daba el paso del remordimiento al arrepentimiento, Jesús le perdonaba. Miren, perdonó a los que le crucificaron en la cruz, al que le traspasó. Pidió perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Elohim, sabactani. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, como conclusión final, no quiero solo decirte, hermano, usted es Judas, yo soy Judas, y aquí todos nos vamos a ahorcarnos. Ese no es el mensaje. El mensaje final es que usted y yo busquemos el arrepentimiento, no el remordimiento. Que busquemos la reconciliación, que busquemos el perdón. Que si hemos caído en el acto de la traición, cualquier índole que sea en la vida, hermano, hermana, si Dios te tiene con vida, todavía es momento de que usted y yo podamos volver al Señor. No hay pecado que Dios no te perdone, sino el que tú no pidas perdón.
y el que tú no pidas reconciliación. Es el momento todavía estás a tiempo de volver a tu hogar, todavía estás a tiempo de reconstruir tu hogar, todavía estás a tiempo de poder dejar esas maquinaciones en tu negocio y enderezar tus caminos. Todavía estás a tiempo de dejar esa vida de delincuencia, de tráfico de blancas, de venta de órganos, de tráfico de niños, de tráfico de influencia.